Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Compañeros y amigos del sector agrario, de las organizaciones campesinas, de las instituciones del sector, me es muy grato una vez más dar la más cordial bienvenida a esta sesión en donde queremos compartir una inquietud que hace algún tiempo se presentó. Nos hacíamos una pregunta: ¿cómo es que los hombres y mujeres del campo, de acuerdo a sus condiciones y particularmente a la poca disponibilidad de tiempo, podrían conocer el contenido de la ley agraria como instrumento para poder atender y en ocasiones tratar de resolver algún asunto que se les pudiera estar presentando? Ante esta interrogante, con un grupo de amigos y colaboradores, surgió el proyecto intitulado Hablemos de la Ley Agraria. Y este proyecto tiene como propósito el poder acercar a todos ustedes el contenido de la Ley Agraria, la que vamos a compartir a partir de esta sesión, donde encontrarán ustedes el comentario de manera previa a algunos de los bloques que se van a ir presentando, el contenido propiamente del artículo en cuestión. Un solo propósito, queridos amigos: que conozcamos ustedes y nosotros el contenido de la ley agraria. Hoy es un instrumento jurídico importantísimo para poder atender tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional los diversos asuntos, problemas o planteamientos que se nos presentan en el día a día. De tal suerte que vamos a procurar ir compartiendo con ustedes de manera periódica estos bloques de artículos para que vayamos encontrando, como decíamos hace un momento, el conocimiento, pero sobre todo el camino para poder encontrar la solución a algún problema que se nos pueda ir presentando. Queridos amigos, como les hemos dicho en alguna otra ocasión, sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Hasta la próxima. Hablemos de la ley agraria. Para hablar de la ley agraria, es importante señalar que el 6 de enero de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 27 constitucional en materia agraria, y por decreto presidencial, el 23 de febrero de 1992, se emitió la actual ley agraria, publicándose 3 días más tarde en el Diario Oficial de la Federación, el 26 del mismo mes y año. ¿Qué es la ley agraria? Es el conjunto de disposiciones legales que regulan los derechos agrarios y la propiedad de la tierra en el campo. La ley se compone de 208 artículos. De ellos, 200 contemplan las disposiciones generales, el reconocimiento de la personalidad jurídica y patrimonio de los ejidos y comunidades, los derechos de los sujetos de derecho agrario y lo relativo al juicio agrario, entre otros temas. Los 8 restantes son transitorios. Título primero. Disposiciones preliminares. Artículo primero. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República. Artículo segundo. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso mercantil, según la materia de que se trate. El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley, en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.
Artículo 3. El Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus correspondientes atribuciones para la debida aplicación de esta ley. Título 2 del Desarrollo y Fomento Agropecuarios. Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales con perspectiva de género, orientadas a elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional en condiciones de igualdad y paridad. Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación. Artículo 5. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico, propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción, promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. Artículo 6. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo, fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas, propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de estos entre sí, promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales, apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización, asesorar a los trabajadores rurales y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural. Artículo 7. El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes. Artículo 8. En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo, a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución para el desarrollo integral del campo mexicano. Título 3 de los ejidos y comunidades. Capítulo 1 de los ejidos. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 9. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título. Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley
deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes. Artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios, y las que integren los fondos comunes. Los ejidos colectivos ya constituidos como tales, o que adopten la explotación colectiva, podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la Asamblea en los términos del artículo 23 de esta ley. Los ejidatarios y comuneros son los hombres y mujeres que han sido reconocidos por resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios. El carácter de ejidatario es necesario acreditarlo para poder promover algún asunto ante autoridades judiciales o administrativas en los casos de violación a sus derechos agrarios. ¿Cómo puede demostrar que es ejidatario? Mediante la presentación de su certificado de derechos agrarios, parcelarios o sentencia del Tribunal Agrario. Sección segunda. De los ejidatarios y avecindados. Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan. Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: fracción primera, ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario, y fracción segunda, ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita: fracción primera, con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente. Fracción segunda, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o fracción tercera, con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario. Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios, sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme a cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a una de las hijas o a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. Artículo 18.
Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se tramitarán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: al cónyuge, a la concubina o concubinario, a una de las hijas o a uno de los hijos del ejidatario, a uno de sus ascendientes y a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta y quinta, si al fallecimiento del ejidatario resultan 2 o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de 3 meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién de entre ellos conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieren de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta, tendrán preferencia cualquiera de los herederos. Compañeros y amigos, en esta ocasión hemos compartido con todos ustedes el primer segmento que va del artículo 1 al 18 de la Ley Agraria, con el propósito de que nos hagan favor de conocer la ley. Con toda seguridad les va a ser de gran utilidad. No omito expresarles que habremos de procurar que cada entrega, cada segmento, siempre vayan los artículos vigentes. Por ejemplo, en este primer segmento, el artículo 4 recientemente ha sido reformado y se los hemos entregado a ustedes en los nuevos términos. Y vamos a procurar de manera periódica estar compartiendo con ustedes cada uno de estos segmentos que constituyen todos el capítulo, pero sobre todo el proyecto que se llama Hablemos de la Ley Agraria. Esperemos sea en beneficio de todos ustedes. Como siempre, les saluda su amigo Rubén Gallardo y les saludo en el próximo de nuestros capítulos. Hasta pronto. La semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.